precisamente porque algunos carnets de gente que no estaba estudiando por alguna razón, pues entonces les voy a enviar esa presentación para que tengan material de estudio para el viernes, porque lamentablemente todavía no vamos a poder tener laboratorio. Pero entonces, para que aprovechen su tiempo. Y ahora sí ya vamos a entrar puramente en materia de lo que son los temas de este semestre. Entonces, voy a pasar aquí a la presentación. Bueno, entonces, principalmente en este curso vamos a ver las técnicas de separación, que también son métodos instrumentales. Y vamos a tratar en un principio, y sí que los principios generales de las técnicas de separación, y luego la teoría principalmente de los mecanismos de separación cromatográfica. También vamos a ver la teoría de los mecanismos de separación electroforética. Ahora, pasemos a ver lo siguiente. Esto se me está complicando. Aquí está mejor. ¿Por qué creen ustedes que fue necesario desarrollar técnicas de separación? Porque muchas veces las muestras vienen en mezclas complejas que al momento de realizar cierto tipo de métodos analíticos, pues ya no funcionan porque poseen muchos interferentes. Muy bien, excelente. ¿Tú ya cursaste este curso? No. Qué bueno, qué buena capacidad, qué agudeza. Entonces, justamente es como dice su compañera, que las sustancias generalmente, rarísimo es que podamos hacer un análisis directo. Las sustancias que nos interesa analizar generalmente están en medio de mezclas y entonces hay necesidad de tener métodos de separación. Veamos qué tan complejas pueden ser las muestras que queremos separar. Por ejemplo, si necesitamos ver un catión, supónganse que alguien está contaminado su sangre con plomo, pero no lo podemos hacer en la sangre entera porque vamos a tener un montón de contaminantes. Podemos obtener el suero sanguíneo, pero aún ahí hay otras sustancias que nos pueden interferir al analito que nos interesa analizar. También tenemos otro tipo de muestras muy complejas como serían los fluidos corporales. Y no digamos con estas que hemos visto hasta ahorita, las muestras forenses. ¿Alguien sabe cuáles son las muestras forenses? Creo que son las que se refiere cuando hay una escena del crimen o algo así, entonces... Exactamente, muy bien. Pero se llaman forenses, su nombre viene de que van a ser discutidas en un foro. Entonces, imaginan cuán delicado es tratar con una muestra, como dice aquí, de un fluido biológico, por ejemplo, de alguien que se envenenó. Supónganse que es un exudado de hígado o un macerado de intestino. Primero, la muestra es escasa y no van a volver a intoxicar a otra persona para saber. Entonces, imagínense qué delicado manejar una muestra forense, y sobre todo que de esa va a ser prueba científica para que condenen a alguien o no lo condenen. Entonces, muy delicado. También tenemos otras muestras complejas como son las aguas de río, sobre todo porque en los ríos siempre hay corriente. Si es en época de estío, o sea, de que no llueve, pues de todas formas están arrastrando sedimentos. Pero si es en época de lluvia, de alta cantidad de lluvias, imaginan siempre las aguas de río van color chocolate por todos los sedimentos que arrastran, y aparte con lo que ponemos los humanos de echarle toda la basura
como que si el río fuera el transporte de la basura. Por ejemplo, aguas del lago, que por su naturaleza los lagos son, el agua tiene más, mejor dicho, los contaminantes que podríamos encontrar a sedimentarse, pero depende, porque hay lagos tan enormes como el lago de Atitlán o de Izabal, que las corrientes del viento, pues, al causar turbulencia, en fin, y con todas las muestras de agua resultan ser un poquito más limpias, pero depende, ¿verdad? Porque si son aguas residuales, ahí sí, eso es de lo más complejo que puede haber como muestra. Alimentos licuados, que aunque estén licuados, pues en una forma semilíquida, pero, por ejemplo, tratar de determinar una vitamina ahí es complicadísimo, hay que quitarle todos los interferentes, los productos biológicos, en fin. Voy a leerles aquí de este libro que me compré, que me costó caro, pero me alegro de haberlo comprado. Y dice así en el prólogo: el análisis de muestras complejas en campos muy diversos, que incluyen desde análisis clínicos y farmacológicos hasta análisis de control de calidad de materias primas y productos, requiere en muchos casos lo que los químicos que nos dedicamos al análisis denominamos como muestras limpias. La mejor forma de obtener este tipo de muestras es utilizando técnicas de separación, de entre las cuales las cromatográficas son las más frecuentes en los métodos de análisis modernos. Entonces tenemos que estas muestras complejas pueden contener mezclas de solutos disueltos, micelas, coloides y otros tipos de partículas en suspensión que pueden producir interferencias y que ya nos van a arruinar la vida para poder hacer el análisis que estamos interesados. Vamos a tener que invertir mucho tiempo para hacerlo en técnicas húmedas, podríamos decir, para poder conseguir el analito separado de las interferencias. Entonces, en este contexto, recordemos las técnicas de separación clásicas y luego a continuación vamos a hablar de las técnicas de separación modernas. Entonces tenemos entre las técnicas de separación clásicas, pues las que ustedes ya han visto: precipitación, destilación, y que también trabajaron ya en química general y probablemente en análisis inorgánico. Una extracción tipo Soxhlet, o una de las más comunes actualmente, que sería la extracción con disolventes líquido-líquido, y que consiste en poner en dos fases inmiscibles, separar por medio de una ampolla de separación. Nosotros decimos decantación, pero es como más apropiado decirle de separación, y que es una técnica que ustedes conocen. Sin embargo, aunque esta técnica ha sido durante mucho tiempo muy usada, en la actualidad está siendo desplazada, porque el gran problema aquí es el gran gasto de disolventes, y sobre todo los disolventes orgánicos, que está tratando de reducirse al mínimo posible, porque al final de cuentas son contaminantes y cuesta mucho manejarlos después de que ya nos han servido. Entonces podríamos empezar a ver ya entre las modernas la extracción con ultrasonido. No sé si alguien ha tenido oportunidad, que el baño de ultrasonido se usa desde para limpiar joyas, para disolver en farmacia, en métodos farmacéuticos, cuando tenemos una sustancia monofármaco, es muy fácil hasta en el baloncito ponerlo ahí con la mitad del volumen y ponerle unos 3 minutos, se disuelve el principio activo, se afora y se filtra y ya se puede ir a leer al espectrofotómetro. Pero la que decía que está desplazando completamente a la extracción líquido-líquido es la extracción en fase sólida. Esto lo vamos a ver más despacio porque es un tema que le voy a asignar a algún grupo de ustedes para que investigue y nos lo presente. Pero como forma muy general les he de explicar que esto, eso sí, ya lo fabrican las casas fabricantes y es caro.
Entonces, una de las cosas que he estado tratando de hacer con mis estudiantes de química es que diseñemos el material extractor para que no dependamos de lo comprado al extranjero carísimo. Espero algún día haber sembrado suficiente semilla para que los futuros químicos decidan desarrollar esto. Pero la verdad que es muy sencillo de manejar. Primero acondicionamos estos. Los recipientes son como pónganse una jeringa, de las jeringas más grandes, si tuviéramos una de 10 mililitros o incluso una de 20 o 25 mililitros, se le quita la aguja, es el cartucho de plástico, muy similar son los cartuchos de extracción en fase sólida, y entonces se les pone aquí el material. Esa es otra palabra que yo como no entendía también cuando llegué a España, porque ellos dicen material sorbente, y yo le dije a una de mis tutoras, mira, ¿y por qué no le decimos absorbente? No, me dijo, porque hay muchas teorías, no solo es absorción, hay varias otras posibilidades de por qué logran retener a los analitos. Entonces le dice material sorbente, pues primero se acondiciona con un disolvente apropiado, luego se aplica la muestra, o sea, se hace pasar. Aquí, digamos, el material sorbente en esta parte está limpio, está nuevo. Aquí ya le hacen pasar, pero fíjense que yo lo hacíamos con muestra de agua residual o agua de río, puede ser, pero podíamos pasar hasta 1 litro de muestra. Entonces, el analito, eso sí, se escogía el material sorbente para la polaridad del analito que nos interesaba, porque el material sorbente va a ser más afín para el analito que la matriz de agua donde estaba. Entonces el analito se va a quedar atrapado en material sorbente porque es más afín a él, y el agua que estaba como matriz, pues la vamos a descartar. Pero luego podemos recuperar el analito que tenemos aquí retenido en otro disolvente que tenga más afinidad por los analitos que este material sorbente. Y entonces, al final, pues ya lo eluimos con ese otro disolvente. Pero hay otra cosa muy interesante que se hace aquí, es el hecho que les mencionaba de que si pasamos 1 litro de agua y ustedes al final, para ponerlo más sencillo de explicar, ustedes obtienen aquí con el disolvente más afín, recuperan en 10 mililitros de ese disolvente. ¿Cuántas veces concentraron su muestra? Si teníamos 100 aquí y después aquí tenemos 10, ¿cuántas veces concentramos nuestras muestras? Hagan una división. 100 sobre 10. Cancelan un 0 y ¿cuántas veces concentramos nuestra muestra? 10 veces. 10 veces, excelente. Y si en lugar de haberlo recuperado con 10 concentró en 10 veces, ¿no? Sí, 10 veces. O sea, esto va con aquello que decía, si tenemos punto 1. Ya me explico, pero se los pongo más claro de esta manera. Si aquí teníamos 100 y aquí recuperamos con 1, con 1 mililitro, ¿cuántas veces concentramos nuestra muestra? Si es con 1, deberían ser 100 veces, ¿no? Excelente, estás razonando muy bien, mi estimado. Imagínense qué poderosa es la extracción en fase sólida, no solo para extraer el analito, sino también porque sucede que a veces las muestras que tenemos en agua, sobre todo, están muy diluidas. Entonces, además de separar, nos sirve para concentrar. Entonces, esto es una maravilla. Esto es una cosa maravillosa
y tiene años de existir en otros países y aquí nosotros muy poco las conocemos. Yo recuerdo que desde que regresé en el 2013 le dije al licenciado Ronnie Ayala, que en ese tiempo era el profesor de instrumental, mira Ronnie, tenemos que meterles este concepto a los estudiantes. Y, me dijo, sí, en uno de los instrumentales, no sé qué, pero hasta ahí se quedó. Pues yo siempre a los que son mis alumnos les explico esto porque esto es fabuloso. Y bueno, a los químicos, porque los químicos diseñan materiales, pero ustedes también, farmacéuticos, pueden diseñar materiales, así que el límite es el cielo para las ambiciones y para las habilidades de cada persona. Entonces, me detuve un poco para explicar. Pero entonces, ustedes ya se imaginan si de aquí recuperamos con 10 mililitros de un disolvente orgánico o con 1, ¿cuánto nos evitamos de gasto de disolvente comparándolo con esto? Por eso es que esta técnica de la extracción en fase sólida ya tiene desplazada a la extracción con disolventes líquido-líquido. ¿Me expliqué bien? ¿Lo entendieron? Sí, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Pasemos a ver otra técnica moderna, que es la extracción con líquidos presurizados, que es un equipo bastante caro, pero muy efectivo también. Aquí está pues con sus siglas en español, pero también se le conoce, me divierte acordarme porque los españoles pronuncian las iniciales en inglés como si fueran en español. Bueno, nosotros a veces hacemos eso, pero por ejemplo a este le decían el ACE. ¿Y qué quiere decir ACE? ASE. Era Solvent Extraction, pero es la A, ¿de qué era? En realidad en inglés sería ACE. Bueno, se me fue la onda y me había acordado cuando estaba preparando la clase. La cosa es que si van a España y les dicen ACE, es este mismo, que usa disolventes a presión adentro de esta máquina y las muestras van a estar aquí en una especie de cilindros muy sellados. Esto se usa con muestras sólidas. Yo lo usé para, imagínense la muestra más compleja, lodos de planta depuradora de aguas. Creo que no existe muestra más compleja ni más cochina y maloliente que esa, pero era importante trabajar con eso. Y también tenemos otra técnica de extracción muy moderna, que es la extracción asistida con microondas, pero eso sí es un microondas especial para laboratorio. Si ven, esto es muy útil porque, digamos, extracciones, por ejemplo, de suelos para extraer metales pesados, por ejemplo, se hace en estos tubitos que en la parte interna son de teflón, pero también tienen una cubierta como el material de los chalecos blindados para evitar el riesgo de explosión, porque generalmente esta extracción se hace con ácidos concentrados y entonces pues es riesgoso, pero el equipo está preparado para trabajar con estos disolventes tan peligrosos, y si se hace con todo el cuidado, pues se maneja todo como debe ser, no va a pasar nada. Lo que sí es cierto es que todas estas técnicas, aún la extracción en fase, yo diría que la más barata sería la extracción con ultrasonido, porque se compra el bañito de ultrasonido y entonces es caro, pero no es tan caro. Pero comprar un microondas de laboratorio o este equipo, el PLE, y aún la extracción en fase sólida, ya las casas fabricantes le venden a uno los cartuchos para la polaridad de diferentes analitos, pero son caros, son bastante caros también. Entonces al final como que la más accesible sería la del baño de ultrasonido, y les cuento que cuando yo trabajaba en LUCAM, que ahora es el Laboratorio Nacional de Salud, ya lo usábamos precisamente para disolver, y también se usa para limpiar, por ejemplo, los viales que usaba yo en España para ya inyectar en los cromatógrafos o en
espectrómetro de masas. Era mejor ponerlos a remojar en una mezcla de disolventes y después se ponían en el baño de ultrasonido unos 45 minutos, 1 hora, para poderlos limpiar. Bueno, entonces continuando con las técnicas de separación, nos vamos a ir a la reina de todas las técnicas de separación. Y la verdad es que todas estas anteriores modernas que les mostré son más modernas. La cromatografía en sí es más antigua que ellas, pero es la reina. Entonces, fíjense en esto de entrada. Cromatografía, y miren ahí entre paréntesis, ¿qué dice ahí en chiquito? Técnica poderosa. Que no se les olvide esa palabra nunca. Las cromatografías son técnicas de separación poderosas. Y lo mejor del mundo es que el principio es muy sencillo. Entonces tenemos que el nombre de cromatografía es un nombre genérico asignado a varias y distintas técnicas de separación. Y el nombre se le debe al botánico ruso, espero pronunciarlo adecuadamente, Mikhail Swift. O sea, fue un botánico, no fue un farmacéutico, que era más antigua esa profesión, no fue un químico, no fue un médico, fue un botánico. Este señor acuñó el término a principios de la década de 1900. Cuando logró separar varios pigmentos de plantas, tales como xantofilas y clorofilas, al hacer pasar soluciones de esta mezcla vegetal de sustancias por columnas, o sea, tubos de vidrio empacados, quiere decir rellenos, con carbonato de calcio finamente dividido. Cada pigmento recorrió, aquí no lo dice, pero vamos a adelantar un poquito, este material con que estaba empacado, relleno, el tubo de vidrio que se llama columna clásica, es la fase estacionaria. Pero entonces, ¿cómo hizo para poderlo separar? Pues le agregó éter de petróleo como fase móvil en la parte superior y por medio de esta fase móvil que hizo separarse a algunos y a otros que se quedaran un poquito más retenidos, entonces consiguió hacer la primera cromatografía. Entonces tenemos que cada pigmento recorrió la columna con diferente velocidad y terminó apareciendo cada componente como una banda de diferente color. Y entonces él le llamó cromatografía, que son palabras que vienen del idioma griego, en la cual croma significa color y grafein significa escribir. Entonces, pues la traducción sería escribir con colores. Y aunque realmente ya con los grandes instrumentos como los cromatógrafos de gases o cromatógrafos líquidos de alta resolución, uno ya no mira los colores. Pero lo bueno es que estudiamos toda esta parte de la columna clásica para poder entender con colores cómo es la separación. Y entonces tenemos que actualmente la cromatografía tiene aplicaciones en todas las ramas de la ciencia. Miren la importancia de la cromatografía y todo el trabajo que nos evita con un principio tan sencillo. Entonces pasemos a ver esta otra parte. Fíjense esta palabra, todas. Cuando yo les envíe la presentación y ustedes estudien, yo no sé cómo hacerlo aquí, pero creo que sí se puede. Debería de estar con un círculo rojo. Todas. Todas las formas de cromatografía se basan en la separación de muestras que contienen mezclas cuando la muestra entra en contacto entre dos fases inmiscibles. ¿Cuál es el gran requisito? Que las dos fases sean inmiscibles, no se mezclen entre sí. Entonces a una se le va a llamar la fase móvil y la otra va a ser la fase estacionaria. Una de las fases se mueve en relación con la otra. Y entonces los componentes de la muestra se van a distribuir entre las dos fases de acuerdo con sus solubilidades o afinidades relativas hacia ellas. Aquí recordemos aquel viejo principio farmacéutico de que igual disuelve igual. Entonces, supónganse
No es así la separación de alcoholes, actualmente se hace con gases, pero es una buena forma de ponerles un ejemplo. Y hay no sé cuánto número de alcoholes. ¿Cómo podrían separarse los alcoholes si todos tienen por lo menos un grupo OH y una parte hidrocarbonada? Pero ¿cuál podría ser la diferencia entre, pongamos los términos más pequeños, el metanol, etanol, propanol, incluso el isopropanol? El ¿Cuál? largo y forma de la cadena carbonada. De acuerdo. Primero que nada, ya vimos que todos tienen por lo menos un OH, y eso es lo que los hace ser muestras muy parecidas. Si tuviéramos una mezcla, buscamos un disolvente que le sea común. Si todos tienen un OH, ¿qué disolvente sería más apropiado? Polar. Un disolvente polar. Puchica, ¿quién es este chico que me contesta? Dígame su nombre. Ahorita fui yo, Eddie Barrientos. Ah, va. Yo porque a quién le doy la paleta. Te estás ganando la paleta, tú y el otro que me contesta. No, muy bien. Me alegro. Entonces, ya me explicó que como son polares los alcoholes, pues buscamos un disolvente polar. Perfecto, ahí vamos bien, igual, disuelve igual. Pero ¿por qué funciona la cromatografía? ¿Será que todos son igualmente polares? No. Muy bien, no. ¿Cuál va a ser más polar de todos? O lo menos de esos cuatro que mencioné. El metanol. El metanol, excelente. ¿Por qué? Porque tiene la cadena carbonada más pequeña. Uy, chica, estoy impresionada, qué buenos alumnos tengo. Buenísimos, lo saben todo. Me va a costar hacerles un examen con preguntas más difíciles. Sí, muy bien. Entonces, ese es el principio de la cromatografía. ¿Por qué se separan unos más lentamente y otros más rápido? Porque las estructuras de las moléculas no son iguales. Si fueran exactamente iguales, no las podemos separar. Entonces, pero se explican qué es sencillo el principio y sin embargo funciona. Bueno, entonces tenemos, repitamos de nuevo, que todas las formas de cromatografía se basan en la separación de muestras que contienen mezclas que al entrar en contacto entre dos fases inmiscibles, una fase móvil y una fase estacionaria, los componentes de la muestra se van a distribuir entre las dos fases de acuerdo con sus solubilidades, o que también son más afines porque obviamente si el disolvente es muy polar, se va a disolver más fácil el más polar. El menos polar no se va a disolver tan fácilmente o se va a llevar más tiempo. Entonces tenemos que los componentes que no interaccionan con la fase estacionaria, supóngase que el masa polar de los alcoholes, entonces los componentes que no interaccionan, o sea, el masa polar va a ser el que menos interaccione con un disolvente muy polar. Entonces los componentes que no interaccionan con la fase estacionaria pasan rápidamente con la fase móvil. Se eluyen, si vamos a ir aprendiendo la terminología, se eluyen rápidamente. Al contrario, los componentes que sí interaccionan con la fase estacionaria se mueven con mayor lentitud. Y entonces esa es la base de la separación cromatográfica. Entonces ahora vamos a pasar a ver otro subtema. Clasificaciones que existen de los métodos cromatográficos. En general existen dos clasificaciones. Yo se las puse aquí con palabras muy sencillas, pero ustedes las pueden poner con palabras más elegantes y más complejas. Entonces tenemos
la primera forma de clasificar los métodos cromatográficos va a ser la que se va a basar en la forma en que se ponen en contacto la fase móvil y la fase estacionaria. Y entonces, esta primera que se va a basar en la forma en que se ponen en contacto las fases, puede ser en columna y en plano, o también se le llama cromatografía en columna y cromatografía plana. Yo creo que muchos de ustedes ya tuvieron experiencia de hacer cromatografía en papel o en capa fino. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, doctor. Sí, ya lo han hecho. Doctor. Entonces, justamente la cromatografía en papel y cromatografía en capa fina son cromatografías planas o en plano. ¿Por qué? Pues porque se ponen en contacto las fases sobre un plano. Es sencillo. Y las que son en columna, ¿también han tenido oportunidad de ver una columna clásica? Sí, yo creo que sí. Sí, doctora, también. A ver, el segundo que habló, cuénteme qué han visto en columna. Yo estuve haciendo una pasantía en el IPRONAT, entonces a veces nos servía separar compuestos y utilizábamos las columnas, pero por lo general eran como caseras, por así decirlo. ¿Eran Entonces, como qué? hechas como caseras, o sea, no teníamos como un instrumento como tal o una columna más como profesional Ajá. por el tamaño de la muestra, entonces a veces necesitábamos hacer como unas pequeñas y utilizábamos jeringas y a veces unas más grandes y se utilizaban como unas probetas de plástico más o menos. Ah, bueno, sí, pero la idea es la misma. Prácticamente podríamos decir que en plano es bidimensional y que en cambio en columna es tridimensional. Me voy a regresar un poquito aquí al principio y entonces les voy a enseñar. Esto que estamos viendo aquí, que es la aplicación de cromatografía en papel o en capa fina, pues es en plano, mientras que esta sería una columna clásica. Aunque no sea la profesional, como dices tú, pues más o menos una jeringa funciona lo mismo. Incluso Sergio Valdés, que fue mi ayudante de cátedra hace 2 años, había estado haciendo una pasantía en México y resulta que hacían microcolumnas con, ¿saben qué? Los tubitos de las pipetas, de las micropipetas de vidrio que usamos para forar. Y él metió esa modalidad, lo probamos con unos estudiantes de química y nos funcionó. O sea, pueden haber de todos los diámetros. Esta sería una columna clásica, pero imagínense si usan una de estas micropipetas, aquellas que tienen la puntita de vidrio muy larga, que ustedes le quiebran un pedacito y que usan para forar, también se puede usar. Y eso pues va a ser más económico en cuanto a la cantidad de fase estacionaria y también fase móvil que se le pase. Por supuesto que este desarrollo de este papel o capa fina no está bien hecho, porque tiene estas grandes colas. Quiere decir que la solubilidad, este de arriba fue más soluble en la fase móvil porque se fue hasta arriba, hasta el frente del solvente, mientras que este otro se tardó más, no fue tan afín, y además dejó esta gran cola que esto no está bien hecha, esa cromatografía. Desde ya se los comento. Pero lo van a ir viendo en el laboratorio, que siempre esperamos que el laboratorio sea el mejor complemento de la teoría que vemos. Entonces, comprendido esta primera forma de clasificar a los métodos cromatográficos, que sería cromatografía plana o en plano y en columna. Claro, ¿verdad? Está muy claro, no hay duda al respecto. Sí, claro, doctor. Entonces tenemos la segunda forma, puede ser A o B, ninguna es más importante que la otra, que se basa en el tipo de fase móvil. A mí me parece más fácil esta segunda, porque entonces ya tenemos, les puse la fase móvil en azul.
Entonces, C siempre va a ser cromatografía. Entonces, ¿alguien me puede decir en azul qué cromatografía es esta? Gases, líquidos. Gases, excelente. Cromatografía de gases, porque recordemos que esta otra forma de clasificarlas está basada en el tipo de fase móvil que se usa. ¿Esta otra cuál sería entonces? Líquida. Sí, cromatografía de líquidos. Digan el nombre del apellido. Ahora esta encuentro un poco difícil que lo sepan, pero no sé si alguien habrá oído mencionar esto. ¿No sería fase sólida? No, No. se parece, las iniciales son las mismas, pero esto sí es algo un poquito más novedoso que también voy a asignar a otro grupo para que haga esta investigación. Es la cromatografía de fluidos supercríticos. Eso anótenlo porque no está el nombre en la presentación. Y no me pongo a explicarlo de entrada porque la verdad es que primero necesitamos tener más conceptos hasta que lleguemos a eso. Por eso alguien, algún grupo de investigación va a investigar la cromatografía de fluidos supercríticos. Lo que sí les puedo explicar es que los fluidos supercríticos pues pueden ser de varios tipos de fluidos, pero en lo muy general les he de decir que es una sustancia que ha sido llevada a su punto crítico de presión y de temperatura. Y en esas condiciones presenta características muy especiales que permiten la extracción y que atraviese las fases estacionarias muy fácilmente porque va a ser muy difusible. Entonces, tenemos que se conocen y se usan alrededor de unos 6 fluidos supercríticos, pero el que más se usa por muchas razones es el CO2, el dióxido de carbono. Es un fluido supercrítico ideal porque es barato. Llegar a su temperatura y presión críticas no necesita tanta energía. Y otra cosa muy interesante es que no es tóxico para las sustancias que se están extrayendo. Entonces, un buen ejemplo que yo pongo aquí es, hace unos buenos años, ¿saben cómo se descafeinaba el café? Se descafeinaba con cloroformo. Y claro, le extraían el cloroformo al café, pero le quedaban residuos. Y ustedes saben que el cloroformo es un tóxico hepático potente. Entonces, hace muchos años, tomar café descafeinado era un gran riesgo. Pero a alguien se le ocurrió probar con el CO2 llevado a su temperatura crítica y a su presión crítica y la hizo. El actual café descafeinado se puede tomar sin ningún riesgo en la salud porque se usa CO2 para extraerlo. Entonces, necesitaríamos ver un diagrama de fases y esto está muy relacionado con temas de fisicoquímica, pero vamos a dejar a que el grupo que investigue nos explique a todos cuando haga su presentación. Pero de momento, pues están desarrollando, tanto se puede usar para la extracción, pero también se han desarrollado ya instrumentos para hacer cromatografía de fluidos supercríticos. Entonces, ¿estamos claros con las formas de clasificar? Ahora, a ver, una pregunta que a veces he hecho algún examen, pero si se las digo ahorita ya no la puedo poner en el examen. ¿Ustedes podrían clasificar esta cromatografía en esta otra? Piénsenlo, piénsenlo. ¿Cómo sería la fase móvil en la cromatografía plana? En la cromatografía plana es un líquido. Eso, excelente, chica. ¿Y en columna cuál sería la fase móvil? Bueno, ahí sí podría ser líquida. Ahí podría ser líquido, gas. Gas o líquida.
Pero saben que me contestó eso un chico que es brillante, que hace un par de años le dieron un premio porque estaba entre los promedios más altos de toda la USAC. Y me recuerdo que era bien jovencito, yo pregunté esto en un examen y me contestó, toda la cromatografía plana es líquida también. Este se ganó 10 paletas. Magnífico chico. Y magníficos ustedes que también llegaron a la misma conclusión. Lo triste es que ya no se los puedo preguntar en un examen. Ahora continuemos con nuestro estudio. Entonces, debido a eso que les mencioné, que como las estructuras moleculares eran diferentes, aunque las muestras sean parientes por alguna razón, los componentes de la muestra se mueven con velocidades determinadas por los tiempos relativos que pasan en las fases móvil y estacionaria. A su vez, dichos tiempos quedan determinados por los coeficientes de distribución o de partición. A mí me gusta más usar la palabra distribución porque en español se entiende mejor, pero usan partición porque en inglés se llama partitioning. Pero en nuestro castellano entendemos mejor qué es distribuir algo, pues darle una parte a cada uno. Entonces, dichos tiempos quedan determinados por los coeficientes de distribución o de partición, se pueden llamar también, para cada componente entre las dos fases. De esta forma se pueden separar distintos componentes debido a la velocidad relativa con que atraviesan la fase estacionaria. Bueno, esta cromatografía de elusión ahorita no lo vamos a entender, entonces mejor nos lo pasamos. Entonces a esto quería llegar hoy. Teoría de las separaciones cromatográficas. Constantes o coeficientes de distribución o de reparto también o de partición. Miren todos los nombres que tienen, así que usen ustedes el que les quede mejor para formarse su propio concepto. Todas, y este es otro todas que también se tiene que subrayar en rojo, todas las separaciones cromatográficas, ya sean en papel, en capa fina, en columna con gases, en columna líquida de alta resolución, todas las separaciones cromatográficas están gobernadas por coeficientes de distribución KD, o también se les puede llamar constantes de distribución, de los solutos entre las fases estacionaria y móvil. Entonces tenemos que para un soluto, o sea, un analito S, se establece un equilibrio dinámico. Esto es una distribución igual de soluto en la fase móvil y de distribución de soluto en la fase estacionaria. Entonces tenemos que el coeficiente de partición o de distribución KD es igual a la relación de la concentración del soluto en las dos fases, tal como se observa en esta ecuación. Entonces tenemos que KD es igual a la concentración molar del soluto en la fase estacionaria sobre la concentración molar del soluto en la fase móvil, y esta sería la ecuación 0,1, porque la verdad que en esta parte vamos a ver varias ecuaciones. Yo le puse croma 0,1, aunque en SQ, si ustedes la buscan, va a ser el número del capítulo, y supongamos capítulo 17-01. Pero yo le puse croma porque estamos hablando de las ecuaciones que son fundamentales para todas las cromatografías. Entonces, si a ustedes no les gusta croma, pongan de sus iniciales si quieren, pero lo que sí no deben de cambiar es 0,1. Entonces, tenemos que en esta ecuación 0,1, donde KD es el coeficiente de distribución, y el soluto en concentración molar en la fase estacionaria y el soluto concentración molar en la fase móvil son las concentraciones molares del soluto S en las fases estacionaria y móvil respectivamente. Ahora esa es la explicación de los términos que están ahí, pero esto es más interesante. En el caso ideal, el valor de KD debe de permanecer constante dentro de un amplio margen de concentraciones de soluto.
para asegurar que la relación misma de el soluto concentración molar en la fase estacionaria y soluto concentración molar en la fase móvil quede constante. Esto es muy importante porque bajo esas condiciones se puede suponer que la cromatografía efectuada bajo esas condiciones tiene comportamiento lineal, lo cual permite hacer determinaciones cuantitativas a partir de un cromatograma. ¿Qué es un cromatograma? Pues no sé si alguno de ustedes ha visto, ya lo vamos a ver más despacio, pero ahorita como lo menciona aquí, alguna gráfica, por ejemplo, de una separación de aceites esenciales en cromatografía de gases. ¿Alguien lo ha visto? No tienen obligación de haberlo visto, solo pregunto. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Lo he visto? Sí. A ver, cuéntenme cómo es. Cuéntenos. ¿Qué tiene esa gráfica? Tiene una serie de picos. Eso, excelente. Eso es un cromatograma. O sea, una serie de picos que cada pico va a corresponder a uno de los componentes, por ejemplo, el aceite esencial de menta. Ese aroma, esa fragancia no se debe solo a un componente, es una mezcla de componentes. Entonces, en cromatografía de gases, como son sustancias volátiles, se separan por unas técnicas que vamos a ver más adelante. Y la gráfica que obtenemos como resultado es una gráfica que tiene picos. Cada pico va a corresponder a uno de los componentes de esa fragancia. Eso es lo que sus compañeros... A ver, cuéntenme dónde lo vieron. ¿O aplicado a qué? Yo lo vi aplicado a determinación de tetrahidrocannabinol en una muestra de orina. ¿Aplicado a qué? No te entendí esa palabra. Lo vi aplicado a determinación de drogas en orina. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Sí, excelente. Sí, justamente se puede hacer toxicología también con gases como explicó su compañera. Pero a lo que me refería es que esas son gráficas también en cromatografía líquida de alta resolución o más conocida como HPLC. No sé si alguien ha visto un cromatograma de HPLC. Por ejemplo, si fuera trimetoprim sulfametoxazol, ¿qué podríamos saber en una gráfica que ese se hace por HPLC? ¿Qué podríamos ver en un cromatograma? Si son dos componentes. Tendrían que aparecer dos picos. Exactamente. Puchica, qué listos estos muchachos, hombre. Me tienen impresionada. Desde ya estoy pensando las preguntas más difíciles que les tengo que poner en el examen. Bueno, no, muy bien. Entonces, lo interesante es que esto que está aquí, ¡ay! Pero qué diablos he hecho. Bueno, qué bueno que logré regresar rápido. Este desarrollo aquí también se llama un cromatograma. Cuando ustedes hacen una cromatografía en papel o en capa fina y tienen, aquí solo hay dos manchitas, pero puede ser que su papel sea más largo o su capa fina, y entonces todas las manchitas que tengan ahí desarrolladas, o sea que ya corrieron con la fase móvil, también se llama un cromatograma. Y este desarrollo, ustedes le toman una foto a su columna, porque después la columna hay que limpiarla y quitarle la fase estacionaria y quitarle todo y tirarlo a la basura, o a veces se puede reaprovechar el material de empaque. Entonces le toman una foto y este desarrollo también se llama un cromatograma. Es como verlo a grandes rasgos ahora. Entonces ya para terminar la clase, terminemos con que hoy aprendimos pues cosas interesantes sobre las técnicas de separación,
Vimos qué sencillo es el principio de la cromatografía y sin embargo es poderoso. Y luego nos quedamos hasta ver KD, que es la primera, que se me traba. La primera ecuación de varias que vamos a ver. Entonces vimos que la importancia de esta ecuación de KD y que debe de permanecer constante en la mayoría de las concentraciones, en un amplio margen de concentraciones, es importante porque bajo esas condiciones suponemos que la cromatografía efectuada va a tener un comportamiento lineal y esto nos va a permitir hacer determinaciones cuantitativas a partir de los cromatogramas del tipo que sea de los que ya les expliqué. Entonces tenemos que en la práctica, bajo la mayor parte de condiciones normales de trabajo, se puede suponer que KD es constante, aunque en concentraciones muy altas, la fase estacionaria puede volverse parcial a totalmente saturada. O sea, si agregamos mucha muestra, vamos a saturar la fase estacionaria, entonces así ya no va a poder aplicarse esta ecuación de KD. Pero entonces nosotros, como vamos a ser buenos cromatografistas, vamos a tener cuidado de aplicar una concentración de muestra adecuada a la fase estacionaria con la que estamos trabajando. Entonces nos quedamos ahí por hoy, chicos. Y entonces, para que el viernes tengan material de estudio, en unos momentos les voy a mandar la presentación que vimos de los métodos instrumentales para que ustedes puedan repasar ahí un poquito y aprovechar a ponerlo en su caja de herramientas con las que van a salir bien preparados de estos cursos de instrumental. Que tengan buena tarde. Solo esta chica que me puso, creo que fue el último chico. Vamos a ver, me regreso aquí antes de salirme. Voy a ver quién era que me faltaba de poner su nombre y su correo electrónico.